Hola, ¿qué tal? Continuando con la secuencia de videos sobre Java Swing, en esta oportunidad vamos a trabajar con el componente JScrollPaint. En videos anteriores ya lo utilizamos, lo vinculamos en un panel que sobrepasaba el tamaño de nuestra ventana. Ahora vamos a hacer algo similar, pero entonces ya no lo vamos a ubicar solamente sobre un panel, sino que lo ubicaremos en la ventana completa. Para eso ya tengo preparado acá un proyecto, simplemente consta de una clase aplicación, que sería la que tiene el método main, y una clase de ventana principal. Si ejecutamos esto, presentamos simplemente esta ventana con información sobre el contenedor y ya, no hay mayor ciencia. Miremos el código. En el código simplemente tenemos el título, tenemos el panel, tenemos un área de texto y tenemos una variable de texto que se va a encargar de mostrar ese contenido de nuestra JText área. Y listo, no hay nada de ciencia ahí. Algo importante es lo siguiente: estamos acostumbrados a trabajar con el set layout null así por defecto, ¿cierto? Sin embargo, si se dan cuenta, estoy trabajando un panel acá como objeto. Antes simplemente trabajamos el set layout null y vinculábamos los componentes de la ventana solamente con el add. Ahora el panel va a ser un componente más y va a ser el tapiz de nuestra ventana. Es decir, yo acá, como ven, tengo el panel definido y el resto de componentes los agrego a ese panel y no los agrego a la ventana directamente, sino que los agrego al panel y luego el panel lo agrego a la ventana. De esa manera el panel es distribuido en toda la ventana. Tengan mucho cuidado, porque si ustedes le ponen a esto set layout null y ejecutan el proyecto, entonces aquí el panel no se va a visualizar, porque él va a tomar como prioridad el layout que se le da a la ventana y tendríamos que ponerle al panel un set bounds, cosa que en este momento no lo tenemos. Miren que el panel no tiene un set bounds, no tiene una ubicación, ya que simplemente al definirle esto sin layouts, ¿sí? Sin darle la propiedad set layouts, él va a distribuir ese panel en la totalidad de la ventana. ¿Listo? Ya teniendo eso claro, podemos comenzar. Entonces, como les mencioné, tenemos acá nuestra ventana y la cuestión es que si esta ventana se mantiene o se conserva con ese tamaño, pues no hay ningún problema. Pero si nosotros empezamos a jugar con esto, a expandirlo o a reducirlo, miremos que al tener un layout null nuestro panel, los componentes gráficos internos conservan la posición que nosotros le definimos. ¿Cuál posición? Pues la que se definió en el set bonus, ¿cierto? En este caso la ventana se crea con un tamaño por defecto que sería ese 420 por 250, pero si empezamos a reducirla, pues se van a ocultar los componentes por debajo. Eso tiene que ver con los layouts que estemos trabajando en nuestra aplicación. Va a ser un tema que más adelante trabajaremos. Mientras tanto, vamos a darle solución a esta problemática. Para eso vamos a agregar el JScrollPaint que vinculamos en el video anterior en el panel, pero ahora vamos a hacerlo en esta ventana. Vamos a cerrar acá y simplemente tenemos que crear entonces acá el componente JScrollPaint y le vamos a decir que se llame ScrollPaint. El nombre pues es irrelevante, es el nombre que ustedes quieran dar. Después de esto podemos irnos acá a la parte de iniciar componentes y definir la instancia para nuestro ScrollPaint. Va a ser igual a new JScrollPaint, vamos a dejarle el constructor vacío y vamos a darle una ubicación. Esta ubicación va a ser la siguiente: ScrollPaint.setBounds y vamos a darle una distancia, puede ser de 5, 10 y el tamaño pues depende de lo que queramos vincular ahí, ¿cierto? Entonces en este caso, como solamente tenemos un área de texto, esta área de texto tiene un tamaño de 340 por 100. Entonces aquí vamos a vincularle por ejemplo un 380 y pongámosle entonces un 150, que sea un poquito mayor al tamaño de nuestro componente. Ahora lo que haremos es decir que este panel va a estar dentro del scroll, ¿cierto? Entonces para eso vamos a decirle ScrollPaint.setViewPorView y le vamos a decir que va a contener a mi panel. Posteriormente, este add panel lo que hace es decir que el panel va a estar dentro de la ventana. Sin embargo, como nosotros ya vinculamos el panel dentro del scroll, entonces tenemos que hacer un cambio acá, decirle que el panel no va a estar en la ventana, sino que el scroll estará en la ventana. Entonces le ponemos ScrollPaint. Y por último, tenemos que decirle al panel, vamos a ponerlo por acá, que el panel va a tener un tamaño. Ya no va a ser un set bounds ni nada de eso como lo habíamos hablado, sino que va a tener ese tamaño definido con el método setPreferredSize, y acá le vamos a decir que tenga una nueva dimensión y le vamos a dar el tamaño que queremos que contenga ese panel como tal. En este caso le vamos a vincular un 350, un 250, indicando que es el tamaño máximo que tendría. De esa manera, si nuestra ventana es superior a ese tamaño, pues no va a tener ningún inconveniente.
Pero si la ventana es menor a ese tamaño, entonces ya aparecerían unos scroll para poder visualizar el contenido. Ya con esto ponemos nuestra aplicación, ejecutar, y como vemos aquí ya aparece la ventana y el scroll porque el tamaño interno del panel supera el tamaño de la ventana. ¿Sí? Si le agrandamos, ese scroll desaparece, y si lo reducimos, ese scroll aparece, y también dependiendo de el ancho y el alto que contenga, pues aparecerá un scroll, sea vertical o sea horizontal. Y acá ya podemos ver nuestro contenido. Listo, espero que les haya servido, lo pueden implementar en sus proyectos, dependiendo pues obviamente de la necesidad. Mi nombre es Cristian Henao, nos vemos en una próxima oportunidad.